El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan, nos ven en este momento, en este programa, Alerta Cristiano. Y como todas las semanas, estamos aquí para traer un tema de interés para todos ustedes. Esta que les habla es la doctora Angie González y estoy en sustitución de nuestro hermano, el licenciado Eduardo García Resach, a quien le mandamos un saludo. Está con nosotros el licenciado pastor Jorge Lucas Escribano, porque en este día queremos tocar un tema de mucha relevancia que está, ¿verdad?, en el foro público, sonando con mucha insistencia y sabemos que es de mucho interés para las personas que siguen este programa. Pero antes de empezar con el tema, como es habitual, quiero compartir una pequeña porción de las Escrituras y quiero tener unos minutitos para presentarnos delante del Señor. En Isaías 59, verso 21, dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y es nuestro anhelo que las palabras de Dios puedan estar en nuestras bocas, puedan estar en las bocas de nuestros hijos y puedan estar en las bocas de nuestros nietos, así como lo promete el Señor en Isaías. Dios, te pedimos que tú nos acompañes en este momento, en este tema que vamos a estar discutiendo, que tú permitas que sea de mucho aprendizaje, de mucho provecho, de mucho beneficio para cada una de las personas que van a ver este programa. Permite, Dios, que tu verdad reine en todo lugar, en cada esquina de este país. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Bienvenido, licenciado Jorge Lucas Escribano. Dios te bendiga a ti, Angie, y a todos aquellos que nos sintonizan en esta hora para compartir este tema. Es un privilegio y es una bendición estar ante ustedes. Qué bueno. Licenciado, tenemos ahora encima de, ¿verdad?, la batalla que hemos tenido con el proyecto de las terapias de conversión, el proyecto del Senado 184. Ahora también entonces tenemos un sustitutivo de la Cámara. ¿Usted nos puede explicar de qué se trata este sustitutivo? Sí, esto es un proyecto que surge debido a que en el Senado, como muy bien sabes, y quizás algunas personas no tienen esta información, el proyecto, luego de una amplia discusión en un sector limitado, conforme a la agenda del que lo presenta, no tiene los votos ni en su propia comisión. Así que este legislador decide retener su proyecto para tratar de que sobreviva a través del cuatrenio y buscar la manera de que se apruebe. Ante esa situación, en la Cámara entonces reaccionan para trabajar el tema y definirlo de una vez y por todas, y presentan lo que se conoce como el proyecto de la Cámara 683. Este proyecto de la Cámara 683 se presenta el 27 de abril de este año. Lo suscriben representantes del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Así que esto más o menos te da una idea de que si ambas delegaciones, que son minoritarias, mayoritarias, por así decir, lo avalan, pues se puede aprobar este proyecto, ¿no?, en teoría. Pero este proyecto, distinto al del Senado, aclaro que el proyecto del Senado 184 tenía 3 propósitos fundamentales. Uno era definir como terapia de conversión solamente el tratar de que, por ejemplo,
se hiciera esfuerzos o tratamientos dirigidos a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, y aquí viene, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Y esa era la médula del asunto en cuanto a la parte filosófica del proyecto. Se decía que terapia de conversión es tortura, es una serie de cosas, pero el proyecto no lo prohibía. O sea, bajo el proyecto del 184 del Senado tú puedes torturar, tú puedes inducir a vómito, porque taxativamente no lo prohíbe. Lo otro que hacía este proyecto es meterse en el Código de Salud Mental para no solo poner esa definición, sino amarrar a los profesionales. Como que el que no esté en línea con esa ideología, con esa idea, pues tiene un problema en la práctica profesional, ya sea ético o ¿verdad?, de reclamación legal potencial, de ser disciplinado por una entidad que los agrupe. Lo otro que hace ese proyecto de Vargas Vidot del 184 es que se metía entonces en la Ley de Bienestar y Protección de la Niñez y tipificaba como delito, le inyectaba la definición de lo que ellos entienden que es terapia de conversión. Por lo tanto, cualquier padre que llevase a un hijo o a una hija a trabajar este issue de atracción romántica o sexual hacia personas del mismo género, pues estaría cometiendo el delito de maltrato, y ya eso es un delito grave. Así que eso lo aplicaba a los profesionales y a los padres. Con eso en mente, pues obviamente se levantó un clamor gigantesco, pero ¿qué pasa? Que una cosa es lo que dice la letra, pero otra cosa es lo que se discute allí en el Senado. Cuando se celebran estas vistas, se descubre que a ellos no les importaba prohibir el método, como dijo uno de los legisladores, dice, no nos interesa tanto prohibir el método, sino el concepto, la idea. Lo que ellos querían era proteger su idea de, básicamente lo digo y es mi responsabilidad, de homosexualizar al niño, lesbianizar a las niñas, esa es su meta. De hecho, Vargas Vidot dijo en una de esas vistas textualmente, lo que el proyecto busca prohibir es cambiar la orientación sexual. Pues entonces, fíjate qué contrasentido tiene ese proyecto, porque se supone que todo el que tenga una tendencia homosexual o una práctica homosexual no es un paciente mental. Correcto. No lo es. Y como no lo es, ¿cómo es posible que un legislador presente un proyecto para tocar un código de salud mental para tratar a los homosexuales como enfermos mentales? Porque eso es lo que está haciendo. Se mete en la cuestión del manejo de un paciente y básicamente lo está tipificando otra vez como enfermo mental. Pero aparte de eso, escuchar, por ejemplo, psiquiatras que se sientan allí a decir que esto es un problema de nacimiento, escuchar trabajadores sociales que dicen que el problema es la religión. De hecho, el psiquiatra dijo que este problema lo trae el cristianismo. Cuando yo oí eso allí, yo dije, wow, esta gente de verdad que tiene una agenda ni siquiera de proteger la niñez, es una agenda contra todo aquello religioso, y llegar a decir que lo que se dice en una escuela bíblica es una terapia de conversión, de verdad que estremeció. Y ese fue el psiquiatra que no leyó el proyecto. El psiquiatra que no solamente no leyó el proyecto, sino que hay que, ¿verdad? En mi caso, yo lo dije y lo sostengo, hay que proponerlo para un premio Nobel de Medicina porque descubrió el gen homosexual. Exacto. Si eso fuera cierto, hay gen de bestialista, hay gen de ladrón, hay gen de alcohólico, o sea, hay gen de cuanta conducta pueda haber, y como tú muy bien puedes ilustrarnos, las conductas son aprendidas e influenciadas. No nacen en la genética del ser humano, aunque exista algún tipo de predisposición de carácter, ese tipo de cosas. Pero lo que quiero traer con esto es... hay unas conductas que sí se han encontrado como genéticas, y son conductas que tienen que ver con la preservación de la vida. Mira qué interesante. Nace este sujeto, lo coge una enfermera, lo limpia y lo arropa, se lo lleva a un nursery de un hospital y le mete una mamadera en la boca y esa persona empieza a succionar. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó a chupar? ¡Wow! ¿Quién le enseñó a chupar? Hay unas conductas que sí están y se han identificado genéticamente. Hay unos estudios bien interesantes de un doctor de apellido Hammer, Dean Hammer, que él identifica la genética de la heterosexualidad. Porque la heterosexualidad sí es un comportamiento
que está relacionado con la preservación de la vida. Correcto. Así que en términos genéticos, sí, la ciencia nos habla de la genética de la heterosexualidad. Tremendo. Lo que no se ha encontrado es la genética de la homosexualidad. Y se han hecho estudios para eso y no se han encontrado. Y no se han encontrado. Pues fíjate qué cosa más interesante, con ese marco de referencia, al no tener los votos, este legislador aguanta su proyecto y la Cámara entonces dice, mira, vamos aprovechando toda la discusión que trascendió públicamente, presenta un proyecto para prohibir las terapias de conversión o reparación y fijarle unas penalidades criminales. Y tiene otros fines este proyecto. O sea, este proyecto entonces lo que hace es meterse a definir cosas que se puede entender, pues, que es interesante. Yo tengo una controversia con la palabra conversión o reparación, porque la conversión, cristianamente hablando, es volverse hacia Dios y tener un cambio de vida, ¿verdad? Pero aparte de ese lenguaje que puedan tener, este proyecto, cuando tú lo miras, te dice que va a clarificar la prohibición de terapias de conversión, que va a afirmar lo que es legítimo que se realice dentro del contexto de un tratamiento terapéutico y que también pretende prohibir aquellas prácticas que haga un profesional de la salud mental con el objetivo de cambiar la orientación sexual de una persona con el pretexto de que es una enfermedad mental. Okay. Y yo ahí le añadiría, o que impida que se identifique con su sexo biológico de nacimiento, porque tú puedes, si viene un terapeuta a intervenir con un menor o con una persona que está con su biología de nacimiento y su comportamiento conforme a eso, ¿para qué intervenir y cambiárselo? Claro. Queremos tener una pequeña pausa y luego entonces continuamos con este tema que está muy interesante. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Continuamos con tu programa Alerta Cristiano y estamos discutiendo brevemente este nuevo proyecto sustitutivo que pretende buscar alguna manera de resolver el dilema de las llamadas terapias de conversión en Puerto Rico. Y hablando del proyecto sustitutivo, yo quiero mirar un poco, ¿verdad?, en la perspectiva de lo que tiene que ver con la parte clínica. El proyecto sustitutivo, que como tú bien dijiste hace un momento en el segmento anterior, aspira a clarificar qué cosas son las terapias de conversión. Me fijo que utiliza la definición que propone el siguiente proyecto. Esto es el Reconciliation and Growth Project. Quiero hacer una breve historia de dónde salen esta gente. ¿Esa gente es religiosa? No, en el 2013 hubo en Utah, en el estado de Utah, una convención de profesionales de la psicología. Y entonces, en esa convención de profesionales de la psicología, ellos, un grupo de profesionales, tuvieron la iniciativa de desarrollar algún proyecto que permitiera armonizar la diversidad sexual y la diversidad religiosa en la clínica, porque ambos son aspectos clínicos protegidos por la profesión.
Y en la Asociación Americana de Psicología, que hay una diversidad de divisiones, de especialidades, hay alrededor de 60 especialidades, hay una división específica para los asuntos de diversidad sexual, pero hay una división específica para los asuntos de religiosidad y espiritualidad. ¿Okay? Todo eso forma parte de la multiculturalidad dentro de los procesos de ayuda. ¿Okay? Y entonces, esta gente escogieron un grupo de psicólogos muy prominentes, con una hoja de trabajo, con un resumen impresionante cada uno de ellos. Usted puede ir por internet y buscar el Reconciliation and Growth Project y va a encontrar que esta gente son profesionales de primer orden. La mitad de ellos eran de la diversidad sexual, defendían la parte de la diversidad sexual, y la otra mitad defendían la diversidad religiosa. Y estuvieron 2 años trabajando para elaborar lo que son los documentos y los protocolos para resolver el conflicto y promover entonces la armonía entre estas dos facciones, la diversidad sexual y la diversidad religiosa, dentro de los procesos de salud mental. Entonces, el proyecto, el sustitutivo 683 de la Cámara de Representantes, acuña la definición del Reconciliation and Growth Project, en tanto define lo que la terapia de conversión es y lo que la terapia de conversión no es. Ahora, cuando yo examino al detalle el proyecto, me encuentro con que las personas que redactaron esa definición, que la tomaron de una definición que ya está establecida por un proyecto de profesionales y que de hecho está respaldada por la Asociación Americana de Psicología. Usted puede ir a la página oficial de la Asociación Americana de Psicología, apa.org, y encuentra el link de Reconciliation and Growth Project y entonces puede llegar directamente. Muy bien. Y entonces se acuña casi toda la definición, menos la última parte. ¿En dónde? En el proyecto 683, la última parte de la definición del Reconciliation and Growth Project dice que la terapia de conversión no es aquella que proporciona aceptación, apoyo y comprensión de las creencias y prácticas morales o religiosas de un cliente y que respeta la relevancia y trascendencia que éste le conceda a sus creencias en el proceso de explorar y definir su orientación e identidad sexual. El proyecto parafrasea un poco y lo que dice es que ofrece aceptación, apoyo y comprensión de las creencias o prácticas morales o religiosas de un paciente o cliente para vivir su orientación sexual e identidad de género. Pero entonces me elimina este énfasis de que es el cliente el que define cuál es la relevancia y trascendencia de sus creencias religiosas. Y entonces me deja en la ambigüedad de que, pues, ¿cómo realmente yo acomodo las creencias religiosas de un paciente en el proceso clínico? Es de todo sabido que en muchas ocasiones los cristianos entran en unos procesos clínicos con unos profesionales que no saben cómo manejar la diversidad religiosa y que llegan a priori a conclusiones en donde desvalorizan las creencias de los clientes, las mueven a un lugar, a un espacio secundario en los procesos de ayuda. ¿Okay? De momento el cliente dice, mira, yo tengo este conflicto con mi sexualidad, pero también entonces yo tengo unas creencias religiosas, siento que confligen. Y con mucha frecuencia yo he escuchado, no solamente sobre temas de la sexualidad, sobre otros temas, que entonces los clientes me dicen, mira, y entonces este psicólogo lo que hizo fue que me dijo, mira, pero vamos a dejarlo de tus creencias aparte. Vamos entonces a trabajar con esto otro. O que del todo le dicen, el problema son tus creencias religiosas. Y entonces atacan las creencias religiosas de la persona y lo empujan a un proceso en donde la persona se ve obligada a empezar a cambiar sus creencias religiosas
para poder entonces aliviar la tensión que existe con estos otros problemas. Y el Reconciliation and Growth Project, lo más importante que hace en esta definición es que enfatiza que no es el clínico el que decide cuál es la relevancia y trascendencia de tu idea religiosa. Eso lo decide el cliente. Oye, tú has traído un punto bien interesante en esa explicación, Angie, porque entonces, si el clínico no conoce nada de la creencia o el impacto de la fe en su paciente, pregunto, ¿tiene que escudriñar algo sobre lo que cree el paciente para tener algún otro parámetro adicional de intervención? ¿O se quita el caso de encima y se lo refiere a otra persona que entienda eso? Bueno, puede hacer una de dos cosas. Puede referir entonces a un clínico que tenga competencias específicas en espiritualidad. Muy bien. ¿Ok? Porque la espiritualidad y la religión son competencias específicas dentro de la clínica. ¿Ok? O puede explorar con el cliente qué cosa es, cuáles son esos principios de su religiosidad que para él son importantes, de manera que entonces el clínico pueda entender esa visión de mundo y enmarcar el proceso dentro de esa visión de mundo. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión yo tuve un cliente sobre una situación, un issue de sustancia, de consumo de sustancia, y esta persona era budista. Él se me describió como budista. Oye, pero un budista practicante, en Puerto Rico hay diferentes grupos que practican el budismo. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿tú no conoces algún psicólogo que de veras tenga esta línea de pensamiento y que la conozca? Y él me dijo que no. Y yo honestamente tampoco conocía. Y entonces yo le dije a él, mira, yo te voy a agradecer que tú me concedas 1 o 2 sesiones en donde tú me ayudes a entender tu fe. Dame información. Si tienes incluso algunos escritos o algo que me puedas proveer, porque yo necesito poder conocer tu visión de mundo, tus creencias, para yo poder entonces trabajar con las necesidades que tú tienes, respetando tus creencias religiosas. ¿Ok? Oye, fue un proceso extraordinario, fue de mucho crecimiento para mí, yo aprendí un montón. Qué bien. Y logramos una relación terapéutica extraordinaria, estuvimos poco más de 1 año en terapia, él alcanzó sus metas de tratamiento y ya. O sea, entonces, se supone que uno como clínico esté obligado a respetar esa línea de trabajo que es el cliente el que la define, porque el cliente no va a llegar en terapia a donde el clínico quiera. Claro. El cliente va a llegar en terapia a donde él quiera y el clínico lo que hace es que provee de una estructura, de unas estrategias, de unos modelos para facilitar que el cliente logre sus metas de tratamiento. Interesantemente, el proyecto del Senado 184, de manera frontal, violenta la autonomía del paciente. Y uno de los principios, de hecho, los 2 principios fundamentales del Reconciliation and Growth Project, reconciliando la parte de la diversidad sexual con la parte de la diversidad religiosa, muy bien. los dos principios que más enfatiza es reconozca la autonomía, la libre determinación de un paciente en sus procesos terapéuticos y no daño. Cualquier cosa que sea proteger a ese paciente de daño. ¿Okay? Vamos entonces a tomar una pausa. Vamos a tener, ¿verdad?, unos minutitos que es nuestro compromiso en este canal y continuamos entonces con nuestro tercer segmento. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19,
debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos en este tercer segmento de tu programa Alerta Cristiano y continuamos entonces atendiendo estos temas de los proyectos que atienden la llamada terapia de conversión, el proyecto 184 del Senado y el proyecto sustitutivo 683 de la Cámara de Representantes. Yo quiero hacer unos planteamientos con relación a los asuntos de la diversidad sexual, de este asunto de la sexualidad fluida, si la gente cambia, si la gente no cambia. Y entonces quiero dejarme llevar por este documento. Son 2 tomos realmente, ando solo con el tomo número 1. Esto es el manual de sexualidad y psicología de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, Muy bien. en su edición vigente, que es la del 2014. Las editoras principales de este documento son las doctoras Deborah Tolman y Lisa Diamond, que son 2 personas muy prominentes en el tema de la sexualidad en general, y especialmente la doctora Lisa Diamond es una persona muy reconocida en la investigación del tema de la diversidad sexual. Es una investigadora que yo respeto mucho porque sabe distinguir entre lo que es la investigación y la fidelidad a la ciencia y lo que es su activismo personal. Ella trabaja una diversidad de investigaciones, llega a unos resultados, pero en su vida personal ella se describe como una persona de la diversidad sexual y da conferencias y promueve la diversidad sexual, ¿okay? Sin embargo, cuando entonces uno lee lo que escribe y su investigación, entonces uno dice, ok, esta persona yo la puedo respetar porque tiene la capacidad de poner delante unas verdades en ciencia, a pesar de que ella en su carácter personal pues puede vivir de otras maneras, ¿no? Y eso uno lo respeta. Ok, ahora, quiero ver unos statements, ¿verdad? Unas aseveraciones que aparecen en el capítulo acerca de la etiología de la orientación sexual. Y voy a mencionar un par de aseveraciones. En la página 561 establece que la orientación sexual puede cambiar a lo largo del tiempo. Así que la orientación sexual cambia. En la página 562 menciona que los jóvenes que están inseguros, que tienen incertidumbre con respecto a su identidad, predominantemente transicionan hacia la heterosexualidad. Transicionan hacia la heterosexualidad. En esta misma página también se menciona que el 85% de las mujeres y el 94% de los hombres se terminan definiéndose como heterosexuales una vez que llegan a la adultez. O sea, de los grupos que tienen confusión, incertidumbre sobre su sexualidad, el 85% de las mujeres y el 94% de los hombres terminan definiéndose como heterosexuales cuando llegan a la adultez. El manual también menciona que entre las personas bisexuales el cambio es mucho mayor hacia la heterosexualidad.
De momento una persona se define como que está en el medio, es bisexual, le gustan los hombres, le gustan las mujeres. La mayoría de ellos termina definiéndose como heterosexual. Y entonces, en este capítulo enfatiza mucho del error, del sesgo de considerar la orientación sexual como un fenómeno fijo, que no cambia. ¿Ok? El fenómeno de la orientación y de la identidad sexual se tiene que ver como un fenómeno que en muchos sujetos puede ser fluido a lo largo de la vida y que puede cambiar en cualquier dirección. Entonces tú traes ahí algo interesante porque el énfasis del Senado en este proyecto es castrar, limitar a un menor de edad por intervenciones quirúrgicas, castración química, bloqueadores hormonales. O sea, esa práctica se permitiría bajo el 184 a un menor de edad, sí, que entonces eso le priva de fluir posteriormente. El ejemplo clásico, una nena de 16 años que se quiera manifestar como hombre, que se someta a unos procesos de bloqueadores hormonales y todo este tipo de cosas, o que se opere de alguna manera o le remuevan un útero. O sea, ¿cómo esa persona va a poder fluir después en su adultez si como menor la limitaron? La pregunta para ti sería, ¿no es mejor dejar, como dice en la teoría esta del watch and wait, y cuando sea adulto, pues haga lo que quiera con su cuerpo? Bueno, esa es la recomendación del Colegio Americano de Pediatría. Ellos establecen que porque la orientación y la identidad sexual puede ser un fenómeno fluido, cambiante, especialmente durante la etapa de la adolescencia que se define por la construcción de la identidad. O sea, ningún adolescente puede decir a ciencia cierta, yo sé quién yo soy, yo no tengo ninguna duda sobre mi sexualidad, yo no tengo ninguna duda sobre mi identidad ocupacional, de qué yo voy a hacer cuando sea grande. O sea, porque la identidad es un fenómeno muy amplio, no tiene que ver solo con la sexualidad es uno de los elementos. ¿Okay? Y durante la adolescencia, esto es un sujeto en construcción de identidad. A esa persona que no ha terminado de construir su identidad y que esa construcción de identidad pudiera variar en cualquier dirección a lo largo de esos años, la recomendación del Colegio Americano de Pediatría es obsérvala desde una perspectiva clínica. ¿Por qué desde una perspectiva clínica? Porque ese mar de confusiones puede generar una diversidad de condiciones clínicas que requieren atención. ¿Ok? Por ejemplo, puede generar niveles de ansiedad, depresión, conductas de autoagresión, ideas suicidas, experimentación en conductas de riesgo de la sexualidad o del consumo de sustancias. Así que, o de violencia. O de violencia. Así que es importante que esa persona, si bien esa confusión en sí misma no es un trastorno, esa confusión puede tener unos trastornos que coexisten con esa confusión. ¿Ok? Entonces, eso es muy distinto a decir, no, porque eso no es un trastorno, eso no es una enfermedad, eso no es una patología. Ok, no es una patología. Es parte de un proceso de transformación de identidad a lo largo de la adolescencia. Pero esa confusión de identidad puede producir una diversidad de patologías que sí requieren atención clínica. Claro. ¿Okay? Entonces, es bien importante que los padres entiendan, porque yo he escuchado muchos padres, entonces con esta preocupación de que de momento tienen hijos que tienen necesidades de servicios clínicos en esta área, entonces no se atreven a buscarle ayuda porque piensan que los profesionales los van a lastimar, que los profesionales van a hacer algo que entonces va a empeorar la cosa. Porque, oye, llevamos desde el proyecto 1000 del cuatrenio pasado, llevamos escuchando que los profesionales torturan y electrocutan y hacen unas cosas terribles con los chicos y yo sería la primera que no llevaría a un hijo mío a un profesional si yo entendiera que eso es lo que van a hacer con él. ¿Ok? Y entonces, ahora los padres tienen la idea de que si yo llevo a mi hijo porque tiene una confusión de identidad a un psicólogo, a un consejero, pues esta persona lo que va a hacer es que me lo va a lastimar más todavía. ¿Ok? Los psicólogos y los consejeros básicamente trabajamos sobre una ética
que nos establece a nosotros primeramente que no vamos a hacer nada que dañe a esa persona y segundo, que vamos a respetar la autodeterminación de esa persona. El inicio de todo proceso clínico es una exploración clínica profunda para uno identificar las necesidades que puedan haber de servicios de salud mental. Cuando nosotros empezamos a explorar en estos chicos, nosotros encontramos una diversidad de problemas que requieren atención clínica. Por ejemplo, en una buena cantidad de ellos encontramos historial de abuso sexual y hay que atenderlo. En una buena cantidad de ellos encontramos problemas en la relación con el padre del mismo sexo o con el padre del sexo opuesto. Sí. En una buena cantidad de ellos encontramos otras historias de maltrato en la niñez. En otra buena cantidad de ellos, y estos son la mayoría, encontramos entonces la influencia de los medios, el contagio social y todo el efecto que esta propaganda de esto que le llamamos la cultura líquida, ¿verdad? De tener una identidad que no tiene forma y que tú a lo largo de la vida andas arbitrariamente, caprichosamente, elaborando. Las personas piensan que es elaborando, ¿verdad?, a su antojo, pero realmente es al antojo de la cultura, ¿ok? Es la cultura la que les va definiendo quién vas a ser tú. Así que yo les recomiendo a los padres que tengan niños o adolescentes con estas problemáticas que busquen consultas con profesionales de la salud mental y que antes de llevar al chico, los padres pidan una consulta para que ese profesional les oriente de cómo él maneja, si es que maneja, estos casos. Muy bien. ¿Ok? Hay algunos psicólogos y consejeros que no trabajan con esto porque estos son competencias específicas. Si no lo trabaja, bueno, pues tú me puedes orientar quién da estos servicios. Y entonces usted saca cita con estos profesionales en estas clínicas y usted va allí y usted pregunta cuáles son los modelos terapéuticos, cuál es el enfoque de terapia, cómo se va a atender a ese niño y cómo se van a respetar las creencias, los valores, la moral de la familia dentro de ese proceso terapéutico. Muy bien. O sea, queremos continuar con otro temita bien importante y es entonces cómo estas leyes, estos proyectos de ley afectan entonces el poder, la autoridad que los padres tienen para decidir sobre los tratamientos de sus hijos. Pero primero necesitamos entonces tener una pequeña pausa. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Alerta cristiano, yo Eduardo García Resach te invito a que todos los viernes y todos los sábados, viernes a las 7 de la noche, sábado a las 9, sintonices este canal CTN Internacional y Senda FM, nuestro programa donde todas las semanas tenemos un tema de alerta, un tema de discusión, un tema de reflexión. Estamos viviendo, amigos, tiempos donde las señales requieren mucha reflexión y mucha acción de nosotros los cristianos. Te invito, comparte conmigo este programa, Alerta Cristiano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por seguir con nosotros en tu programa Alerta Cristiano.
Y entonces estamos ya en nuestro último segmento, el tiempo corre bien rapidito, y queremos, ¿verdad?, pedirle al licenciado Jorge Lucas Escribano que nos ayude a entender entonces un poco cuál es el impacto de estos dos proyectos en la autoridad de los padres para buscar los servicios terapéuticos que entiendan conforme a sus valores, conforme a sus creencias y los servicios de salud en general para sus niños. Pues mira, el proyecto del Senado 184 debe ser, por así decir, llevado a votación para que lo acaben de eliminar, porque eso es un proyecto tóxico total. O sea, desde el punto de vista de su exposición de motivos, pues intelectualmente es deshonesto porque cita casos que están revocados, no está al día, no cita casos vigentes como el de Becerra del 2018, no te cita el caso de Otto versus Boca Ratón y una serie de cosas que tú ves que hay una agenda. Pero el gran peligro de ese proyecto es que agarra a los padres y los criminaliza por buscar ayuda cuando su hijo está experimentando algún tipo de confusión, de conducta, de sexo o lo que ellos llaman género. Así que en ese sentido limita a los padres a que busquen ayuda. O sea, no puedes buscar ayuda para trabajar eso de las disforias, por ejemplo, y alguna otra cosa que tenga que ver con alguna conducta sexual particularmente. Okay. Lo otro es que este proyecto nuevo de la Cámara, el proyecto 683, cuando usted va a la página 15, se va a dar cuenta que en ese caso en específico, en el inciso D, dice, en cualquier tratamiento o terapia legal realizada por un profesional de la salud mental, será necesario el permiso de los padres, respetando su derecho fundamental al ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Okay. Eso en este proyecto es una cosa novedosa. ¿Por qué? Porque para tú tratar de meterte a trabajar estos temas sexuales con un menor de edad, tú necesitas el consentimiento de los padres. Actualmente, la Ley de Protección y Bienestar de la Niñez permite tratamiento, en su artículo 40 de esta ley, permite que se le dé tratamiento a un menor de edad a espaldas de los padres. Eso fue desde el 2011, cuando Luis Fortuño se pone eso. Así que eso no es nuevo. Cuando hubo las vistas en el Senado, que todo el mundo dice, ven acá, esto hay que cambiarlo. Hay un senador allí que, como yo digo, cínicamente dijo, es que llegaron años tarde a protestar por eso. No, usted es el legislador, usted puede cambiar la ley. Vamos a que los padres tengan esa autoridad. El Estado, Angie, no puede meterse a sustituir el deber de los padres de criar los hijos. Hay una cosa que mencionan mucho y lo mencionan y se llenan la boca hablando del poder de parens patriae. El poder de parens patriae es un poder general que tiene el Estado sobre todos sus ciudadanos y para particularmente intervenir con los menores cuando se mete el Estado con los menores o con un hogar. Cuando ese menor está en peligro en ese hogar, cuando ese menor está siendo maltratado, que el maltrato no es otra cosa que un acto directo dirigido a causar daño, o negligencia, que es un descuido de los padres en los deberes básicos de tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, velar por su salud conforme a su fortuna y corregirlos y castigarlos de una manera moderada y razonable. Si los padres no hacen eso, son negligentes. Así que si no hacen eso, el Estado en su poder de parens patriae puede meterse dentro de ese hogar para dos cosas. Uno, orientar y fortalecer a esa familia para que haga las cosas bien. O si la situación es muy grave, el Estado puede remover a un adulto que esté maltratando allí por orden de protección o puede remover al menor para protegerlo de ese ambiente de maltrato. Así que ese poder de parens patriae opera subsidiario al de los padres. Siempre ha sido así. La capacidad de obrar de un menor está en una etapa de formación y no puede tomar sus decisiones hasta la mayoría de edad. ¿Quién toma las decisiones durante la minoría de edad? Los padres. Los padres deciden dónde estudian, qué deportes practican, todo ese tipo de cosas. Los padres son los que completan esa capacidad oral. Deciden qué médico los atiende. ¿Qué médico? Por ejemplo, un joven de 15 años quiere hacer una inversión de valores en la bolsa. Pues mira, los padres son los que tienen que firmar y eran aquellas cuentas famosas que se abrían, Angie González
tu papá intros for Angie González. Exacto. O sea, los padres siempre han completado la capacidad. Tienen que firmar para que puedan sacar una licencia de aprendizaje si son menores de edad. Así que este proyecto del Senado lo que hace es, olvídense de los padres, vamos a trabajar directamente con los menores y los padres no tienen opinión aquí. No, este proyecto por lo menos de la Cámara, en cuanto al tema de terapia de conversión, obliga a que se considere y se busque la autorización de los padres. Por eso yo sé que la reacción en el Senado va a ser en contra de esto. Va a ser en contra de esto porque ellos quieren seguir usando los menores como los están usando ahora, que les están dando hormonas. Angie, le están dando castración química, le están dando bloqueadores a menores de edad. Sí, eso es correcto. Eso está ocurriendo ahora. Trajeron un médico correcto. de allá de California que lo que está es destrozando un montón de jóvenes y están rebotando esos casos, llegando a médicos que en su práctica clínica están manejando el rebote en intentos suicidas en hombres de 20, 21 años, 22 años, que los castraron químicamente siendo menores, que ahora quieren regresar para atrás de alguna manera y no pueden. Y eso hay que decirlo, eso hay que, ¿verdad?, dar la oportunidad de que esto se ventile, que cuando la doctora que tiene su caso ahí documentado fue a declarar, el Senado allí no le permitió, le cortó que expusiera esa parte para que la prensa no se enterara, esa es la verdad de esto. Así que este proyecto supera en la parte de que los padres puedan ¿verdad?, tomar una decisión en esto. Siempre los padres tienen que estar enterados. Sí. Siempre los padres tienen que participar. ¿Tú sabes por qué, Angie? Porque el Estado puede tener poder, pero no tiene corazón. Los padres son los que tienen que cargar el resto de la vida con lo que ocurra con ese menor y después de menor. O sea que en la dinámica de nosotros, del mundo hispano, los hijos siguen siendo hijos, no importa la edad que tengan. Y esa preocupación de los padres sobre los hijos se mantiene. Así que cuando rebotan las conductas o las decisiones sobre ellos siendo menor, ¿qué va a suceder? Hay un aspecto jurídico que quiero tocar si tenemos el tiempo. Es que si yo como menor de edad me encontré a una de esas del Colegio de Trabajadores Sociales que yo iba a declarar allí, y yo voy y le digo, mire, yo quiero ser mujer, yo tengo 16 años, mis padres no me dejan. Ella lo que va a decir es, bajo el proyecto de Vargas Vidot, tú estás siendo maltratado. Lo primero que va a hacer esa señora es reportar a mis padres al Departamento de Familia por maltrato. 2, me va a referir a un médico y el médico me va a recibir. Y el médico me puede dar tratamiento a espaldas de mis padres, como está ahora mismo el artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar de Menores, y me pueden administrar hormonas, me pudieran operar con la autorización del tribunal para cortarme el pene. Y yo estoy como si fuera una niña en los 17, los 18. El problema es que cuando a los 22 o 23 o en otra etapa yo quiera virar para atrás, porque como el sexo es fluido y esto nunca se define y es autodefinible y autoperceptible, si llego a los 21 años y quiero hacer el cambio allí, la ley me permite a mí 1 año para demandar, para validar mi causa de acción contra el médico que me operó sin el consentimiento de mis padres, sin yo estar informado, porque soy menor de edad y no estoy informado. Mi información correcta nace cuando llego a la mayoría de edad, que tengo todo el juicio para tomar una decisión. Así que todos esos médicos que hacen eso, esa trabajadora social que le gusta esta teoría, toda esa gente es demandable si participan tomando la decisión por el menor a espaldas de los padres. Y ya en Inglaterra tenemos un primer caso de una demanda de una joven de 24 años que atravesó exactamente ese proceso desde los 16 años de edad, luego de que la hormonizaron, luego de que le hicieron operaciones. Entonces ella entiende que ella eso no era lo que quería. Si ella y el reclamo de ella en los tribunales fue que los profesionales que la atendieron en ese momento debieron haber retado esa confusión, debieron haberla llevado en un proceso de cuestionar unos asuntos en su vida antes de empezar en estos procesos. Y yo sé que mucha gente no sabe, y es que es como tan espeluznante que uno piensa que esto debe ser de la Divina Comedia o algo así, ¿no? Pero la realidad es que alrededor del mundo, en muchos países, existe la llamada industria de la reasignación sexual. Oh, sí. Y en Puerto Rico se está tratando de establecer, se está creando la estructura legal
para establecer en Puerto Rico la industria de la reasignación sexual. En la industria de la reasignación sexual tenemos un emporio multimillonario, que quiere, ¿verdad?, hacerle creer a los padres y al Estado y a todo el mundo que ellos lo que están es muy preocupados por el bienestar de estos niños y están actuando políticamente para proteger a estos niños del maltrato, cuando la realidad es que lo que están es creando la base legal para entonces ellos servirse económicamente de estos procesos. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y si esto es sin la autoridad de los padres y pues entonces ¿quién paga esto? Bueno, pues lo paga el gobierno. Si ya nuestra gobernadora anterior ya instruyó a que la reforma pagara las terapias de hormonización. Correcto. O sea, esto es un negocio redondo. Ya dentro de poco, entonces, la reforma también estaría pagando las cirugías estéticas. Claro, el Estado. Le van a poner contribuciones a la gente para pagar todas estas transiciones de toda esta gente. Así que lo que hay detrás de esto es perseguir, crear las leyes necesarias para entonces darle forma a este proyecto de manera pública, porque sabemos que aquí en Puerto Rico se está haciendo ya en este momento, pero, ¿verdad?, salir entonces a la luz y que se puedan entonces transformar a muchos niños en lo que yo le llamo un Frankenstein, ¿ok? Porque vamos a coger niños con miembros saludables y los vamos a amputar, ¿ok? O sea, imagine, los senos de su hija no tienen ningún problema médico, el pene y los testículos de su hijo no tienen ningún problema médico, pero se los vamos a amputar, ¿ok? Vamos a meter a estos niños en pleno proceso de desarrollo en unos bloqueadores de sus hormonas naturales para que no se conviertan en lo que realmente son. Y entonces vamos a invadirlos con las hormonas que no son propias de su cuerpo para que luzcan como lo que no son. Fíjate qué cosa interesante. Yo recuerdo hace poco un caso que la prensa reseñó de que un hombre parió y cuando tú miras, eso realmente es una pareja heterosexual. Exacto. Es una mujer que se mete testosterona para lucir como hombre, se recorta como hombre y parece un macho. Y él se deja crecer el pelo y le inyectan hormonas y qué sé yo, para parecer mujer. O sea, son como trans de estos así. Uh-huh. Es una pareja realmente, un hombre y una mujer, pero al revés. ¿Qué sucede? Que es interesante porque cuando deciden procrear, está en el artículo. Tuvieron que estar un tiempo limpiando su cuerpo. O sea, fue la expresión. Limpiándose de los tratamientos para poder entonces recuperar sus funciones sexuales naturales. Y poder entonces procrear la criatura que vino. Y la prensa pues aplaudiendo, ya tú sabes, como si fuera una cosa, un hombre que dio a luz. No. Es que la médula de ese artículo es que tuvieron que limpiar sus cuerpos. Ahora imagínate, en ese caso era nada más que hormona y testosterona, pero las otras opciones que se le están dando a esta gente, y estos eran adultos, agarrarlos como menores, porque toda la pelea del proyecto del Senado es meterle mano a los menores. A ellos no les interesa a los adultos. Porque lo que pasa es que en los menores, esta invasión hormonal puede producir daños irreversibles. Claro. ¿Okay? Pero no solamente en lo que tiene que ver con su capacidad reproductiva. O sea, vamos a estar esterilizando a estos chicos. De entrada, vamos a estar esterilizando a estos chicos. Pero no solo eso. En el cerebro hay una diversidad de químicos que son neurohormonas y que tienen que ver con la sexualidad de cada individuo. En la medida en que nosotros empezamos a introducir en los cerebros en formación, en estos niños y adolescentes, estas hormonas que no corresponden a ese cuerpo, por lo tanto no corresponden a ese cerebro, ¿okay? Nosotros estamos haciendo también unas transformaciones importantes en el funcionamiento de ese cerebro y vamos a estar creando pacientes de salud mental crónicos. Son gente que van a necesitar tratamientos psiquiátricos y psicológicos de por vida. Entonces, nada de eso se está comentando. Estas personas que entran en estos procesos de reasignación de sexo van a ser pacientes
de diversidad de modalidades de salud física y mental por el resto de su vida. Y estamos cogiendo una persona que era saludable y la estamos convirtiendo en un paciente para siempre. El tema pica y se extiende. Eso es así. La realidad es que todavía de este tema y de estos proyectos pudiéramos sacar un mar de información. Pero nada, queremos invitar a las personas que siempre nos siguen en este programa a que estén atentos a toda la información que se ha estado publicando sobre esto. Lean, persigan entonces, ¿verdad?, el conocer bien estos proyectos y asuma su responsabilidad, asuma el activismo, agarre su teléfono, llame al Capitolio, comuníquese con sus legisladores y déjele saber su oposición sobre el proyecto del Senado 184 y sobre el proyecto sustitutivo en la Cámara 368. Sin más, nos queremos despedir. Perdóname, 683. Perdón, 683. Ya 683. yo no sé ni cómo son los números aquí. Gracias por la corrección. Proyecto sustitutivo de la Cámara 683. Y bueno, pues sin más, nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa de Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.